Buenos días, desde la Facultad del Ejército le damos el saludo y gracias a la Universidad Nacional de La Plata por habernos dado la posibilidad de participar en este 11º Congreso de Relaciones Internacionales. Me acompañan señores oficiales del Ejército Argentino en que van a disertar sobre el conflicto de Rusia y Ucrania y los escenarios geopolíticos futuros. Así que espero que nuestra conferencia sea de su agrado. Lo voy a dejar en manos del señor moderador, el coronel Boniconto, para dar inicio a la misma conferencia. Muchas gracias. Gracias, coronel mayor. Soy el coronel Julio César Boniconto, vicedecano de la Facultad del Ejército, dependiente de la Universidad de la Defensa. Y voy a auspiciar, como recién decía el señor coronel mayor, como moderador de esta mesa de especialistas de esta unidad académica, que va a disertar sobre el tema el conflicto Rusia-Ucrania, escenarios geopolíticos futuros, donde abordaremos las causas de la guerra y sus consecuencias en la distribución del poder mundial. Para ello, la temática la desarrollaremos en 4 disertaciones y al término de las mismas se podrán realizar las preguntas, consultas o requerimientos que puedan surgir. Pero como introducción y a modo de ayudarnos para pensar y comprender esta temática, creo que resulta relevante hacernos algunas preguntas, como ser, ¿cuáles son las causas reales y los intereses que están en juego en este conflicto que comenzó en febrero del corriente año? ¿Cuál es el impacto en la economía y la geopolítica planetaria? ¿Es factible una escalada nuclear y su posible evolución prospectiva? ¿Cuál es el nuevo escenario emergente y los realineamientos del sistema internacional? Y, por supuesto, ¿qué consecuencias tendrá este conflicto en el orden político, económico, social, tecnológico y militar? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder. Y para ello voy a ceder la palabra al primer expositor, el coronel licenciado José Manuel Díaz Díez, que disertará sobre los antecedentes históricos del conflicto y del cual haré una breve síntesis de su profunda trayectoria. El coronel es licenciado en Estrategia y Organización por el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Cursó la maestría en Relaciones Internacionales, Políticas y Estrategias en la Universidad Nacional del Sur y la maestría en Historia de la Guerra, y cursos de posgrado en Estrategia y Defensa Nacional y en Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Actualmente es miembro del Consejo Académico Consultor de la Facultad del Ejército y, señor coronel, le cedo la palabra para comenzar con su disertación. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que participan de este Congreso de Relaciones Internacionales y que se encuentran conectados hoy a nuestra aula virtual. Como ustedes saben, el pasado 22 de febrero Rusia invadió a Ucrania en varios frentes. La historia de la humanidad ha sido testigo innumerables veces de que una sola chispa que actúe como detonante, no apagada a tiempo, puede encender un conflicto armado. Ese detonante es la causa inmediata que desata el conflicto, muchas veces una mera justificación para iniciar el mismo, mientras que los orígenes profundos son por lo general multicausales y su génesis generalmente hay que bucearla en la historia común con sus luces y sus sombras de los contendientes. Para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, trataré de brindarles una muy rápida mirada sobre el contexto histórico que, a mi juicio, forma parte de las causas lejanas que dieron origen a este conflicto armado, el cual ha generado graves consecuencias para la economía mundial y para la seguridad internacional. Al igual que otras naciones vecinas, Rusia y Ucrania tienen una herencia compartida, que a lo largo de los años tanto las ha unido como separado. La historia común se remonta al siglo IX, cuando Kiev, la actual capital ucraniana, se transformó en el primer estado eslavo.
el primer estado eslavo, creado por un grupo de escandinavos, de vikingos, que se asentaron en los alrededores de lo que hoy es Kiev, en esa zona fértil, sobre el río Dnieper, y a partir de ahí fueron desarrollando lo que se llamó el Rus de Kiev, que ese gran estado medieval le dio origen a lo que hoy son Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La fe que se profesaba era la ortodoxa, la cristiana ortodoxa, dado que en el año 988 Vladimiro I de Kiev se casa con la hermana del emperador de Bizancio y adopta esa religión y la va difundiendo entre todos los pueblos paganos que había en toda esa región. También él es el que consolida, como ustedes pueden ver en esta placa, es el que consolida en el Rus de Kiev, ese reino que abarcaba gran parte de lo que hoy es Rusia, Bielorrusia y Ucrania, desde el Mar Negro hasta el Báltico. Además, a partir de los varios dialectos eslavos orientales que se hablaban en toda esa región, eso se fue sintetizando en lo que hoy conocemos como el idioma ruso, el bielorruso y el ucraniano. Esa historia entrelazada parece darle la razón al presidente Putin, quien hace un tiempo declaró que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, un todo único. Muletilla que han repetido tanto los líderes rusos como sus generales para estimular el patriotismo del pueblo y el apoyo a la guerra. Pero los expertos señalan que a pesar de ese origen común, durante los últimos 9 siglos, la experiencia de los ucranianos ha sido diferente. Fue dictado su destino por las distintas potencias que se repartieron el país a lo largo de esos siglos y que dejaron marcadas su propia cultura. De hecho, se dice que es importante ver a Ucrania, tanto su territorio como su identidad cultural, más que como un rompecabezas cambiante, más como un rompecabezas cambiante que como una unidad coherente. A mediados del siglo XIII, la Federación de Principados del Rus fue conquistada por el Imperio Mongol. Y es a partir de ese momento que en otra zona de ese Rus empieza a desarrollarse de a poco el Principado de Moscú. A finales del siglo XIV, aprovechando la declinación del Imperio Mongol, este principado, el Gran Principado de Moscú y el Gran Ducado de Lituania, que luego se une a Polonia, se reparten todos los territorios del Rus. Kiev y las tierras a su alrededor quedaron bajo el dominio de la mancomunidad lituana-polaca, lo que expuso a la población de toda esa zona, que es la zona occidental y norte de Ucrania, de la Ucrania actual, a las influencias tanto del Renacimiento como de la Contrarreforma. Y Galicia de los Cárpatos, que se encuentra en esta zona, Kiev está por acá, que se encuentra en esta zona, y que abarca territorios de Polonia, de Eslovaquia y parte de Ucrania, estuvo muchísimos años bajo el dominio del Imperio Habsburgo, de los Habsburgo, lo cual también dejó serias marcas en la población del occidente ucraniano. Otra parte de la Ucrania actual, que es muy diferente al resto de Ucrania, es la península de Crimea. ¿Por qué? Porque esa fue ocupada por los tártaros, también por los griegos, sin dejar de lado que también estuvieron los rusos y el Imperio Otomano. Y de hecho, actualmente el 12% de su población habla en tártaro.
En el siglo XVII se produce una guerra entre la mancomunidad de Polonia-Lituania y el zarato ruso. En ese momento el zar era Pedro el Grande, y esto dejó las tierras al oriente del río Dnieper, que parte en dos el territorio ucraniano, lo dejó en manos de los rusos, del zarato ruso, mientras que las tierras al oriente quedan en manos de Polonia. Se empieza a conocer al sector ocupado por los rusos como la Ucrania de la margen izquierda. Y es precisamente en ese territorio donde hoy se desarrolla el conflicto armado. Entre tanto, en realidad durante los años que siguieron, una política que se llamó de rusificación, que llevó el zarato ruso, prohibió el uso del idioma ucraniano y presionó a la población para adoptar la religión ortodoxa rusa, como una forma de integrarlos a ese territorio del zarato. Entre tanto, el nacionalismo echaba raíces del otro lado del Dnieper. Para hablar del Estado ucraniano como tal hay que remontarse recién al año 1917, cuando el Imperio ruso, a raíz de la Revolución de Octubre, se retira de la Primera Guerra Mundial. Esa situación de inestabilidad que se genera hace que Ucrania se independice. Y es una independencia que dura muy pocos años, hasta 1921, el momento en el cual se incorpora a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Estado federado. En este nuevo marco se lleva a cabo un nuevo reordenamiento del rompecabezas ucraniano. Acá pueden ver, este sector amarillo es lo que era Ucrania en 1921 cuando se incorpora. Estas tierras se las cede Rusia en 1924, estas están en litigio. Esta tierra en 1940, 1948, que pertenecían a Rumania, se la cede también Rusia y pasan a integrar Ucrania. Después de la Guerra Mundial le cede Polonia, esta parte de Polonia a Ucrania, y así de Eslovaquia también hay unos desmembramientos. Y lo más importante es Crimea. En 1954, Nikita Khrushchev, que había reemplazado a Stalin en la posición más alta de la ex-URSS, había nacido en la frontera con Ucrania y de muy chico se había trasladado a la zona del Donbass. Y a partir de ahí, él trabajó ahí siendo joven y luego fue ascendiendo en la carrera política hasta llegar a ser secretario general del Partido Comunista de Ucrania y luego gobierna Ucrania durante 10 años. Entonces, le transfiere directamente, como máximo jerarca de la URSS, la península a Ucrania, como si fuera un presente por los 300 años de asociación entre Ucrania y Rusia. El gobierno soviético durante este periodo ató fuertemente a Ucrania con sus decisiones. A menudo a un costo terrible. Entre 7 y 10 millones de habitantes que ya formaban parte de la URSS en la década del 30, precisamente entre el 32 y el 34, mueren en una hambruna orquestada por Stalin para obligar a los campesinos a unirse a las granjas colectivas y a entregar la mayor parte de su producción para financiar el desarrollo industrial de la Unión Soviética. Los ucranianos llamaron a esta matanza de hambre Holodomor, el cual quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de su pueblo.
Posteriormente, Stalin importó un gran número de ciudadanos soviéticos, la gran mayoría sin hablar ucraniano y con pocos vínculos con la región, para ayudar a repoblar el este, sobre todo de las zonas del este y del sur de Ucrania, que eran las zonas agrícolas por excelencia y donde se habían generado la mayor cantidad de muertos. Si ustedes ven el azul, en este momento, acá vemos Crimea, 77%, fíjense que en el año 2001 el 77% hablaba ruso. Esto es la zona del Donbass, el Donetsk y Luhansk. Acá está Zaporilla, que está ocupada en este momento por los rusos, y esta es la zona de Kherson, que también está ocupada. Es decir, esta zona es la que más influencia ha tenido de Rusia. La mayoría al oriente del río Dnieper, que divide en dos prácticamente al pueblo ucraniano. Hoy en día el desarrollo de la guerra está casi desde ayer, que ocuparon Kherson, los ucranianos que se encontraba al occidente del Dnieper, capital de esta provincia, de este óblast. Toda la guerra se desarrolla sobre este sector. Sin embargo, el Moscú soviético nunca dominó culturalmente Ucrania. Tenían cierta economía en lo que hacía a educación y a cultura, mientras que las decisiones políticas, militares y económicas se tomaban en Moscú. En 1991, como todos sabemos, la Unión Soviética colapsó y se disolvió, y con ello llegó la independencia ucraniana. Ese mismo año, el Parlamento ucraniano declara la independencia, lo cual se ratifica el 1 de diciembre del 91 con un referéndum. Un referéndum que, como ustedes pueden ver acá, obtuvo el 80 y pico por ciento de aprobación, pero las zonas que menos aprobación tuvieron justo fue la península de Crimea, que tuvo nada más que el 54%, y también toda esta zona, que es la que menos apoyo tuvo al referéndum. Es decir, no querían la independencia de la Unión Soviética. Posteriormente, Ucrania decide renunciar a las armas nucleares, firma lo que se llamó el Memorándum de Budapest con Rusia, con la garantía de Estados Unidos y del Reino Unido, y después se adhieren a eso tanto China como Francia, los otros países nucleares, y que devuelve alrededor de 5.000 ojivas nucleares que tenía en su territorio, de la ex-URSS, y ¿qué queda grabado a cambio en ese memorándum? Que el reconocimiento de la soberanía y de las fronteras como país independiente por parte de Rusia, así como abstenerse Rusia de la amenaza o el uso de la fuerza, salvo en casos de legítima defensa, que es lo que explica claramente el memorándum. Con respecto a Sebastopol, en 1997 se firma un tratado entre Rusia y Ucrania, por el cual le cede por primero 20 años y después agregan otros 25 años más la ciudad puerto de Sebastopol, para que tenga asiento ahí la flota del Mar Negro y con una guarnición de 25.000 hombres, que quedan. Esto se hace a cambio de un alquiler de $100 millones por año. Siguiendo esta historia, en noviembre del 2013, tras la decisión del presidente prorruso Víktor Yanukovych de rechazar el largamente trabajado tratado con la Unión Europea de integración y de comercio, cambia de la noche a la mañana Yanukovych y decide integrarse a la Comunidad de Estados Independientes, que es un grupo que organizó Rusia con 9 de los 14 países que antiguamente pertenecían a la esfera de la Unión Soviética. Esto generó graves disturbios, movilizaciones, marchas, que llevaron al derrocamiento de Yanukovych en pocos meses.
a esta revolución se la llamó el Euromaidán. A raíz de esto aprovecha Rusia para esta situación de inestabilidad y con la alegada justificación de la defensa de sus propios intereses y de los ciudadanos originarios de Rusia que vivían en toda la zona, a ocupar y anexar la península de Crimea. Por su parte, como era de esperar, Ucrania alegó que con esta invasión del territorio ucraniano estaban vulnerándose el memorándum de Budapest. Para tener en cuenta, un mes después de esta ocupación, Rusia comienza a apoyar a los movimientos separatistas de los óblasts de Donetsk y de Luhansk, es decir, los que conforman el Luhansk, el Donbass. Los movimientos separatistas prorrusos eran apoyados por Rusia. Ya empezaba la operación. Cuando empieza la operación especial en febrero de este año, ya esa guerra encubierta entre Rusia y Ucrania ya había generado 14.000 muertos. Como hemos visto, para abreviar, hay contrastes a cada lado del río Dnieper marcados por la duración del dominio ruso. Al oriente son más prorrusos, son más ortodoxos y hablan su propia lengua. En general hablan su propia lengua. Al occidente, los siglos bajo el dominio de potencias extranjeras y los hace que sean más prooccidentales y que hablen la mayoría el ucraniano. Como síntesis final, podemos decir que cada uno de los contendientes va detrás de sus propios sueños. Los rusos añoran la restitución al seno de la madre patria de los territorios que una vez pertenecieron al imperio ruso, mientras que los ucranianos solo anhelan seguir un camino de independencia y de libertad. Y es en este contexto histórico, político, social, económico y cultural tan complejo, donde somos testigos, una vez más, del tremendo drama de la guerra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor coronel. A continuación, nuestro segundo expositor es el coronel magíster Omar Alberto Locatelli, que disertará sobre el mito del poderío ruso en la zona gris. El coronel es licenciado en Estrategia y Organización y magíster en Historia de la Guerra. Realizó una especialización en Geopolítica y cursó, además, la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata. Ha realizado el curso de Estrategias Internacionales de Contraterrorismo en el Instituto de Contraterrorismo ICT de Israel. Posee la especialización en Conducción y Liderazgo de Grupos de Trabajo por la Fundación Millennium. Actualmente es el director de la editorial universitaria del Ejército. A usted, señor coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar en esta casa de altos estudios que me ha permitido trabajar un poquitito en lo que son las relaciones internacionales. Vamos a hablar de lo que es el mito del poderío ruso en la zona gris. Una cuestión netamente militar, pero para que se entienda lo que están haciendo los rusos y demás. Y a tal efecto, lo primero que quiero mencionar, que en Europa, cuando se estudian los conflictos, se hablan de 3 tipos de conflictos: los simétricos, los disimétricos y los asimétricos. Los disimétricos son entre potencias que tienen objetivos similares y fuerzas convencionales. Los disimétricos son con capacidades operativas diferentes, pero con objetivos y estrategias similares. Y los asimétricos son aquellos donde hay alguien que de movida es totalmente inferior al otro. Este es el caso de un conflicto disimétrico. Contra esto, Rusia creó en el año 2013
una doctrina por medio de este señor llamado Valery Gerasimov, que es el actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas Rusas, que se llama la doctrina en la zona gris, donde habla que no hay más guerras híbridas, sino que hay amenazas híbridas. ¿Y por qué amenazas híbridas? Porque una guerra híbrida, más allá de los conflictos bélicos, una zona gris, participan medios y grupos y medios militares y no militares que buscan lograr un cambio de régimen, que es un poco la idea general que tienen los rusos y que tiene Putin cuando inició esta operación militar especial. La zona gris es abarcativa de lo que es la guerra híbrida y las acciones armadas son solo una parte de este conflicto. Al respecto, los métodos que se utilizan son los que han estado usando. Como ustedes verán acá, agrupan las fuerzas, no hay choques directos inicialmente, luego hay ataques precisos, se utilizan civiles armados, se utilizan medios asimétricos y se comandan las tropas desde una esfera informal. Y para entrar más en detalle, quien ha descubierto y quien ha descrito prácticamente cómo es el accionar ruso, tiene una fase preparatoria que la han hecho perfectamente, vulnerando al Estado y demás, una preparación política, tratando de lograr tensiones locales y utilizando al crimen organizado para disminuir el potencial que tiene, y una preparación operativa, haciendo una presión política y una desinformación. Les recuerdo que, como siempre, la primera baja en todo conflicto armado es la verdad. Luego hay un ataque que empieza con una parte del CQI, como llamamos los militares, que es toda la parte cibernética, y se empieza a controlar el territorio. ¿Cómo se lo empieza a controlar? Protestas masivas, fuerzas especiales como civiles, que hoy en día se lo llama contratistas. Hay un grupo muy famoso que se llama el grupo Wagner, que son prácticamente mercenarios que son los que están trabajando. Objetivos, los ataques de energía y los medios de comunicación, tal cual está sucediendo hoy y sucedió al principio, de atacar los lugares donde le brindan la energía para que la sociedad no tenga medios y se entregue fácilmente. Y obviamente establecen un nuevo centro de poder, como se ha hecho más allá de los oblasts del Donbass, y como hasta hace unos días era en las dos provincias limítrofes que están sobre el Mar Negro, con una idea especial de controlar todos los puertos de aguas cálidas, finalidad que tiene esta guerra y que han tenido siempre los rusos al conquistar desde Crimea en adelante. Por último, terminan con una fase de estabilización, donde se hace un referéndum, que ya lo han hecho. ¿Para qué? Para que de alguna forma se legitime el hecho de haber ocupado esas tierras que de otra forma no hubieran tenido una razón de ser, tal cual lo ha hecho Putin. Hacer una separación anexándolo al territorio y empezar a brindar un apoyo humanitario para mostrar que las fuerzas de ocupación son las que realmente van a utilizar ese territorio como parte nueva anexado que les permita contar con ellos. Muy bien. Aparte de eso, en este caso, el mesianismo ruso por parte del conductor político junta la ortodoxia, la autocracia y el nacionalismo como forma de reivindicar a Rusia como una tercera nueva Roma, refugio del cristianismo verdadero. Tal es la causa por la cual se junta en la iglesia con el patriarca Kirill y aprovecha las influencias que ha tenido Iván Iliún, el filósofo que lo tiene en cuenta Putin, para retomar la idea de lo que es el viejo imperio zarista de los rusos. Es una misión salvadora como una idea de superioridad civil sobre la otra o sobre el resto. Muy bien, ¿cuáles fueron los escenarios iniciales con los cuales se empezó a analizar esta guerra?
una guerra corta, sencilla, donde Rusia iba a terminar con todo este problema, una guerra larga, que es lo que está sucediendo ahora, y una guerra europea, que es a la cual hay que tratar de no llegar porque tendría que intervenir la OTAN y no se sabe con qué fuerzas o con qué tipo de medios se pueden llegar a encontrarse. En todas ellas está la guerra en la zona gris con las cuestiones y características que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los escenarios probables de esta guerra al día de hoy? Una victoria rusa, obviamente, una victoria ucraniana, una salida negociada, que sería lo que más se desearía al momento, un estancamiento, porque ambas fuerzas están combatiendo en un lugar y ninguna prevalece sobre la otra, y el escenario menos buscado es una escalada descontrolada, donde no se sabe qué tipo de armas de destrucción masiva se puedan llegar a emplear y pueden llegar a ocasionar un descalabro en todo lo que es Europa. A partir de esto, esta idea original o idea principal que tienen los rusos de controlar sus puertos de aguas cálidas es el leitmotiv o la principal preocupación que tiene Rusia. Por eso es que ellos buscan controlar toda la zona costera del Donbass, y estas dos provincias junto con Sebastopol, y originariamente iban extendiendo todo su control sobre todas las costas ucranianas sobre el Mar Negro, de manera tal de tener cómo negociar. No nos olvidemos que en toda forma de negociación uno debe ceder una parte para obtener el logro. Por eso es que todo esto que está haciendo eventualmente le va a permitir obtener sus puertos de aguas cálidas para poder controlar y desplazarse por esta zona. No nos olvidemos que acá está el estrecho del Bósforo, están los Dardanelos, controlados por Turquía en ambos lados, y que a Turquía fue incorporada a la OTAN luego de la Segunda Guerra Mundial con el propósito específico de controlar el movimiento de los buques que pasan por acá, y más específicamente para controlar durante la Guerra Fría la salida de los buques rusos desde el Mar Negro. Anteriormente, para recordarles, en 1926 ya Turquía había firmado un tratado para hacerse cargo del control de los buques de guerra que pasaban por este sector. A raíz de todo esto uno dice, o se pregunta, los analistas, ¿por qué esta guerra sigue estando prolongada? Muy bien. Y acá empezamos a analizar qué estrategias utilizan los unos y los otros. Rusia ataca con estrategias del siglo XX, donde moviliza y ataca a las tropas, y mientras que Ucrania se defiende con estrategias del siglo XXI, guerras híbridas en la zona gris. ¿Qué quiere decir esto? Ucrania, a sabiendas de lo que podía pasar con Rusia, desde el 2010 ha preparado a sus fuerzas armadas en previsión de que esto podía llegar a suceder. Sus comandos naturales y sus comandantes de todos los tipos, hasta el nivel gran unidad de combate, fueron a instruirse en Occidente, ya sea en Europa y en América, previendo que esto podía suceder. Con lo cual, esto que sorprende al mundo de cómo Ucrania está deteniendo el avance ruso, es muy sencillo de haberse previsto. Y Occidente, avalando estos estudios realizados por Ucrania, está abasteciendo de la mejor forma posible sin llegar a entrar en el conflicto. No nos olvidemos que el acuerdo que tiene la OTAN es que solamente debería intervenir si alguno de sus miembros puede llegar a ser afectado o controlado. Hasta que eso no suceda,
ello no va a suceder, es decir, que la OTAN no va a intervenir. Con lo cual Occidente la mejor forma que tiene es abastecer con armamento a los ucranianos para que se sigan defendiendo. Hay muchas tecnologías y demás que las podrán encontrar en diversos lugares. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pilares que se amenazan y cuál es la confrontación? Primero, que ningún territorio puede ser anexado por fuerza, más allá de que los rusos digan que los oblasts del Donbass son parte de Rusia. Y segundo, que la navegación de los mares debe ser libre para todas las naciones. Esa es la razón por la cual han firmado un tratado, que todos deben recordar, que le permite a Ucrania salir con sus buques para comerciar los granos que tienen con el control de Turquía y de Rusia, que no tienen armamento. Con lo cual, más allá de estos pilares amenazados, las crisis que están produciendo en el mundo es la energética, alimentaria, migratoria y política. Energética porque la masa del gas y del petróleo que produce Rusia, más allá de pasar por Ucrania, va a Europa. Tal es la causa por la cual Francia y Alemania aún no han declarado abiertamente su oposición a Rusia, porque es la puerta de entrada de estos dos hidrocarburos que facilitan el desarrollo de la industria europea. Con lo cual, toda Europa está en crisis para saber cómo puede llegar a ser. Alimentaria, obviamente, todos sabemos de la importancia que tienen los granos que produce tanto Ucrania como Rusia y que en cierta medida benefician a aquellos países que pueden llegar a reemplazarla. Migratoria, por todo el problema de crisis humanitarias que ha provocado que la masa de los ucranianos que puedan irse, puedan retirarse, y hasta inclusive población rusa que evita de ser convocada para intervenir en este conflicto. Y política, porque tal cual decían los antecesores, mis expositores antecesores y el moderador, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuál es el gran problema que le plantea al mundo? De ahí es que esta crisis no es solamente un conflicto que lo podemos circunscribir a lo que es Ucrania y Rusia, ni tampoco lo podemos circunscribir a un conflicto que puede ser entre Europa y Rusia. ¿Por qué? Porque hay otros actores geopolíticamente interesados, llámese China, que van a llegar a intervenir en apoyo, supuestamente, por sus vinculaciones con los rusos, y que pueden llegar a desbalancear esto de alguna forma. Con lo cual, lo que mejor nos puede llegar a reflexionar en toda esta en este nuevo conflicto, en esta nueva forma de ver esta situación armada, es empezar a dilucidar cuáles son los interrogantes que le plantean al mundo. Y acá empezamos a ver cuáles son estos distintos interrogantes a tener en cuenta. Si Putin se detiene luego de ocupar el este y el sur de Ucrania solamente, o sigue hasta el control de los 5 mares. Para el que no lo recuerda, hay una teoría rusa de qué es el control de los 5 mares. ¿Cuáles son los 5 mares? El mar de Azov, el mar Negro, el mar Caspio, el mar Báltico y el mar Blanco. Esos son los 5 mares que rodean a todo el territorio ruso y que siempre estuvieron en la mente de todo dirigente ruso, premier ruso, que debían estar en manos de ellos. Si Putin se siente acorralado, ¿hará uso de las armas de destrucción masiva, a sabiendo de lo que es esa escalada descontrolada, o desistirá del uso? Las sanciones económicas, sin ninguna acción de la OTAN, ¿dan resultado? Hasta el momento Rusia, más allá de la intervención, más allá del SWIFT, más allá de todos los conflictos que han tenido de manejar sus divisas en distintos lugares, de todas las compañías rusas y demás, aparentemente le permiten seguir trabajando porque Rusia ha encontrado nuevos socios para seguir trabajando en distintos lugares.
y el gas y el petróleo ruso al momento solamente están interesados en la Unión Europea porque depende de ellos y más ahora que le está llegando el invierno. Rusia, al sentirse derrotada, ¿mantendrá esta estrategia del siglo XX o entrará a reforzar su estrategia de zona gris mencionada anteriormente? El intento de combatir dentro de una zona gris que involucra, más allá de las acciones armadas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, hace que se empiece a analizar que esta zona gris es de mucha mayor importancia para la evolución de esta guerra o de lo que está sucediendo en estos momentos. Los países integrantes de la ex Unión Soviética, ¿le brindarán el apoyo a Rusia en una escalada o podrán evitar hacerlo para no confrontar con Occidente? Otra gran duda que le surge al mundo. Al momento, salvo Bielorrusia, que es un aliado incondicional de Rusia, el resto de estos países no lo está haciendo y evitan enfrentarse con Occidente. No nos olvidemos que hoy el día el mundo está tan globalizado que todas las cuestiones que afectan a uno repercuten en el otro. Con lo cual, hasta el momento, y en el momento de este balance de la evolución de la guerra, se mantiene todavía sin llegar a participar. Si Ucrania quisiera detener la guerra, ¿estaría dispuesta a ceder ese territorio o debe perder su salida al Mar Negro? No nos olvidemos que el principal puerto ucraniano está al oeste del territorio de la península de Crimea. Con lo cual, si debería ceder solamente el Donbass, puede llegar a mantener su independencia y teniendo sus puertos, permitiendo que se termine el problema original, que es que Rusia tenga puertos de aguas cálidas para sacar sus buques y demás. Si se acelera la inclusión de Ucrania en la OTAN, ¿esto evitaría que haya otra invasión rusa o el mesianismo de Putin y su presencia en el poder y su ambición desmedida de volver a tener un imperialismo? Habría incrementar sus acciones, algo que se trata de controlar para evitar mayores evoluciones. ¿La OTAN será necesario que intervenga en el conflicto o derivará en una escalada del mismo? La OTAN está previendo que con el apoyo que está brindando, por el momento, es lo más satisfactorio que puede brindar para evitar que esto escale sin saber cómo puede ser este desenfado. Y por último, este nuevo actor que trata de ser un actor internacional por la potencia geoeconómica que tiene en el mundo, aliado de Rusia porque es el principal socio que tiene por todas sus inversiones, ¿lo presionará a Rusia para detener el conflicto o esperará que esto termine de una u otra forma para ser el nuevo balanceador, discúlpenme el término, para poder intervenir en la política mundial? Con estas interrogantes, creo yo que más que nada les dejo intenciones para pensar y más que nada les quiero dejar una frase de un italiano después de la Primera Guerra Mundial que es muy conocida y muy interesante para todos los pensadores militares. Julio Duet dijo: la victoria le sonríe a aquellos que se anticipan a los cambios en las características de la guerra y no a aquellos que esperan adaptarse después que los cambios ocurren. Un viejo proverbio de la historia militar dice que hay que prepararse para las guerras que hay que combatir en el futuro y no a las del pasado. Muchísimas gracias por su atención y espero haber sido lo más claro posible para dejarle la mayor cantidad de interrogantes posibles.
Muchas gracias, señor coronel. Realmente nos ha dejado muchos interrogantes, y creo que los participantes van a dilucidar todas estas cuestiones que usted ha marcado en forma superlativa. Así que a continuación Muchas gracias. va a disertar el señor coronel doctor Sergio Skobalski sobre el contexto geopolítico del conflicto Rusia-Ucrania. El coronel es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, máster en Estudios Estratégicos y Defensa por la Universidad de Defensa Nacional de China y máster en Planeamiento Estratégico y Dirección por Objetivos del Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano de España. Asimismo, posee un máster en Estudios Estratégicos por la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos y es licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Estudios Superiores del Ejército. Actualmente es miembro del Consejo Académico Consultivo de la Facultad del Ejército. A usted, señor coronel. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos los participantes y gracias por la participación. Bueno, analizado las causas del conflicto y el marco operacional del mismo, me voy a referir a los impactos geopolíticos que tiene el conflicto. La pandemia del COVID-19 aceleró en el plano económico el primer efecto, que es la desvinculación económica y la balcanización. La ruptura de la cadena de suministros provocó dos impactos en el mercado. El primero, el desacoplamiento de las grandes economías, que empezaron a repatriar algunas de las cadenas de producción de sectores estratégicos para evitar una dependencia total de los países asiáticos. El segundo efecto o impacto fue la relocalización de las empresas, que estaban, por una cuestión de costos, ubicadas en general en países asiáticos, comenzaron a mostrar grandes dificultades en lo que es la gestión, el control de la cadena de suministros, la contratación y el control de proveedores. La relocalización de sus plantas productivas fue una respuesta a este cambio de tendencia a fin de tener una mayor rapidez frente a la demanda que tenían de los consumidores. Superada la pandemia, comenzamos a ver los primeros cambios geoeconómicos. La economía global empezó a recuperarse, la inversión extranjera directa aumentó en el año 2021 un 64%, según un informe de las oficinas especializadas de Naciones Unidas a junio de este año, y una de las regiones más beneficiadas fue nuestra América Latina. Pero en enero de este año, del 2022, comenzó la tensión entre Estados Unidos y la OTAN y Ucrania por un lado y Rusia por el otro. Esto comenzó a generar problemas, comienzan las amenazas con sanciones económicas que incluía los sistemas de pagos. Solamente recordar que al momento del inicio del conflicto ya existían en el sistema internacional 3 formas de pago: el SWIFT, que es el más extendido, el de Estados Unidos; el sistema de transferencia de mensaje financiero, el ruso, que estaba ya disponible del año 2020, y el sistema de pago interbancario y transfronterizo de la República Popular China, que ya funcionaba desde el año 2018. Esto desató, por supuesto, un escenario de incertidumbre que afectó a los mercados e impactó en las inversiones globales. La volatilidad de los inversores llevaron sus activos de mayor volatilidad a instrumentos considerados más seguros, eso se llama flight to the quality, es el vuelo a la calidad, y estos inversores comenzaron a llevar sus dineros que estaban previstos para inversiones en América Latina hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, seducidos por los aumentos de las tasas de interés. Eso provocó, a partir del 24 de febrero, con la invasión de Rusia a Ucrania, el segundo fenómeno, que es el reordenamiento de la política energética. El petróleo y el gas comenzaron a haber una disrupción en el suministro. El gas natural licuado se convierte en el actor principal en el escenario energético. Como dato, hasta agosto de este año, de 2022, ya se había vendido el equivalente a todo el 2021. Estados Unidos se convierte en el primer productor y exportador de gas natural licuado,
que es obtenido por gas de esquisto, se coloca en plantas en las cuales se los congela a 161 grados, se los solidifica y por barco se lo envía a los destinos que están requeridos. En el caso de la Unión Europea, España tiene el 33% de las plantas desgasificadoras de GNL, que son 6, que actualmente están operando al 93% de su capacidad. Y en el momento que me encuentro hablando, se existen alrededor de 35 buques de GNL en espera para poder hacer las descargas en las plantas desgasificadoras españolas. Alemania, que es el motor de la economía europea, está terminando el mes que viene la primer planta desgasificadora, pero solo va a proveer 1/5 del gas que viene o que ha venido de la Federación Rusa. Esto también trae o tiene países que están perjudicados. Pakistán, India y Bangladesh son consumidores naturales de GNL. Y, por ejemplo, hace 15 días atrás Pakistán tuvo un inconveniente porque las empresas que tenían entregas pactadas de GNL desviaron las mismas por mejores precios que pagaba la Unión Europea, ¿no? Esto generó una puja entre la Unión Europea y Asia, que por supuesto va a terminar afectando a los países más pobres. Esto también generó un impacto económico, lo que se llama las 3 crisis globales, que los expositores anteriores hablaron, la alimentaria, la energética y la inflacionaria, y genera una rearticulación energética. Vemos que Alemania y Austria volvieron a las plantas de carbón, que es la energía más contaminante. En el caso de Alemania, puso en funcionamiento nuevamente sus 2 plantas nucleares que habían sido dejadas fuera de uso después del accidente de Fukushima en Japón. Y por supuesto el cambio climático, que es el gran afectado de esta situación geopolítica que ha generado el conflicto entre Rusia y Ucrania. La rearticulación energética también genera una rearticulación geopolítica. Vemos el caso de Irán, que el pacto nuclear que había sido establecido por 5 países, liderados por Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, que había sido suspendido en la presidencia de Donald Trump, vuelve a realizarse negociaciones para poder instalarlo, para que Irán, que está sancionado para vender su petróleo y su gas, vuelva al mercado para poder bajar y contener los precios a nivel global. El caso de Venezuela, que este año recibió una visita oficial de alto grado de los Estados Unidos, en una especie de reconocimiento a la presidencia de Maduro. Tengamos en cuenta que la presidencia de Donald Trump no reconocía al presidente Maduro, sino que reconocía a Guaidó, y esta situación implícitamente generó un cambio en la posición de Estados Unidos respecto a Venezuela. Otro país también es Arabia Saudita. Recuerdan que el mes pasado, a pesar de la visita y el pedido de Estados Unidos para que aumente la producción, la OPEP está integrada por 13 países liderada por Arabia Saudita, y la OPEP Plus con 20 países más liderado por Rusia, que aumente la producción. No solamente no aumenta la producción Arabia Saudita, sino que la disminuye un 2%. La OPEP está generando 100 millones de barriles diarios, o sea que el 2% ahora 98, y eso hizo que rápidamente suban nuevamente los precios. Acá hay que tener en cuenta que para equilibrar sus gastos financieros y económicos, Arabia Saudita necesita que el petróleo esté arriba de los 80, como se encuentra en este momento, entre 80 y 100, para poder equilibrar sus finanzas. Por eso el voto de Arabia Saudita en contra de las sanciones a Rusia, de las sanciones económicas, es decir, Arabia Saudita no votó en contra de las sanciones económicas, sí contra la anexión de Rusia a Ucrania. Esto nos lleva al tercer punto, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Cuando hablamos de commodity, estamos hablando del trigo, maíz y la cebada. Para tener en cuenta la producción, Ucrania por supuesto no tiene producción porque está en situación de guerra. Rusia sí tiene producción porque el conflicto no se está llevando a cabo en su territorio. Y esto impacta en las regiones
que van a ser las más afectadas, que ya están siendo las más afectadas, que es el África subsahariana y América Latina. Como un dato, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en América Latina, antes del inicio del conflicto, existían 8.3 millones de personas con inseguridad alimentaria. Al día de hoy, están alrededor de 11 millones. Y acá esto tiene, por supuesto, un impacto sobre lo que es la situación migratoria. Hay un axioma en relaciones internacionales que habla de que por cada millón de personas que entran en inseguridad alimentaria hay 2 millones de desplazados, y esto se traduce también en tensión, que los estamos empezando a ver especialmente en América Central, y es posible que estén afectados algunos países también de América del Sur. Se habló también del transporte de los granos, de los commodities, como uno de los problemas. Ucrania tiene 2 puertos, Odessa y Mariupol. Mariupol en poder de Rusia, y Odessa por donde están saliendo ahora los primeros buques. Hay que tener en cuenta que el barco es la opción más barata para el transporte de los granos. Se hablaba en su momento del ferrocarril, pero el ferrocarril presenta un problema, que todo lo que es la Federación Rusa y el espacio postsoviético, la trocha del ferrocarril es distinta a la de la Unión Europea. Es decir, que la carga de los granos que se realizarán en los vagones del tren, cuando llegan a la frontera de Ucrania, tenían que ser cambiados, y esto generaba no solamente más costos, sino un problema logístico importante. Como dato, la capacidad de un carguero Liberty de 10 toneladas equivale a 600 vagones de 10 toneladas, y actualmente están saliendo de Odessa barcos de 40 toneladas con granos. Así que si hacemos, les dejo la cuenta matemática para ver la necesidad de vagones que son necesarios. El segundo punto de la seguridad alimentaria son temas de los fertilizantes, ¿no? La urea, el fosfato y el nitrato. Hay que tener en cuenta como dato que Rusia y Bielorrusia proveen el 45% del total de los fertilizantes que consume el mundo. Y aunque las sanciones occidentales excluyeron los fertilizantes, excepto las de la Unión Europea sobre la potasa de Bielorrusia, Rusia responde con prohibiciones de exportación a naciones que son consideradas enemigas. Eso, por supuesto, trajo como resultado la suba en los precios de los fertilizantes. En nuestra América Latina, Brasil compra el 85% de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. Si ustedes recuerdan, el presidente Bolsonaro tuvo algunos problemas de manifestaciones de comunidades porque anunció que iba a extraer potasa en tierras que se encuentran protegidas. Brasil también, por el tema de los fertilizantes, sanciona la invasión rusa a Ucrania, pero se niega a respaldar las sanciones occidentales contra Rusia, casualmente por el tema de fertilizantes, que lo sigue comprando actualmente a la Federación Rusa. Esto también impacta en lo que es la producción agropecuaria, porque al no tener fertilizantes hay una siembra menor por la falta de estos fertilizantes. Entonces Naciones Unidas habla de que el primer semestre del año que viene se va a agudizar el tema de la inseguridad alimentaria, especialmente en la zona de África subsahariana y en la zona de América Latina, América Central específicamente. Hay una solución a esto, que sería la República Popular China, que podía tomar el relevo en el tema de los fertilizantes, porque es el principal productor mundial y el segundo mayor exportador de fertilizantes. Pero esto también tiene un problema, que China restringió las exportaciones de abonos para sostener su propia producción. Esta crisis alimentaria, por supuesto, genera inestabilidad social, tensiones sociales, posibles conflictos interestatales en las regiones que se encuentran más afectadas. Ya estamos viendo movimientos y zonas de tensiones que pueden terminar en conflictos, especialmente en África subsahariana actualmente. Hablamos también del impacto demográfico. A fechas del día de hoy, casi 8 millones de refugiados ucranianos en Europa, 5 millones de personas en situación de protección temporal, y tiene aproximadamente 15 millones de personas que están desplazados internos. Es decir, si hablamos más de 25 millones, que es más de la mitad de la población de los 42 millones que integran la población ucraniana. Esto engloba el impacto sobre, por supuesto, la economía, la recesión y la inflación. Según datos de Naciones Unidas, la recesión global para el segundo semestre, debido a la combinación de la alta inflación que hay, va a llevar a una recesión en el segundo semestre que va a ser muy grave y que se va a empezar a aliviar si el conflicto termina
en el segundo semestre del año que viene. Y esto también está motorizado por las elevadas tasas de interés decididas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pasamos al cuarto punto, que es la competencia tecnológica. Estamos viviendo un escenario de nueva guerra fría tecnológica que ya se había iniciado, la cuarta revolución industrial. Hay que tener en cuenta que la cuarta revolución industrial es la única que no fue monopolizada por Occidente. Y entonces eso trae, por supuesto, convergencia de productividades y cambios en las relaciones de poder. Como ejemplo, tenemos la carrera espacial, el Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial y el uso militar que tienen todas estas cuestiones que todavía no está regulado a nivel internacional. Un ejemplo, para Estados Unidos, la política china denominada Hecho en China 2025, que busca garantizar el dominio de las capacidades cibernéticas, inteligencia artificial, la aeronáutica y otros sectores de tecnología de punta, es vista no solo como un desafío económico, sino también como una amenaza geopolítica. Otro tema también lo representan los semiconductores, donde Taiwán es el mayor fabricante mundial de chips y de semiconductores avanzados. Está produciendo el 25% de toda la producción global en el tema de semiconductores. Y un dato importante, que los chips de alta complejidad, que son los menores de 5 nanómetros, Taiwán es líder y fabrica el 92%. Y está recién seguido por Corea del Sur, que fabrica el 8% restante. Esta es una situación que, según el periodista Allison, genera un escudo de silicio y una protección estratégica para OTAN, para Taiwán, por el tema de la importancia que tienen los semiconductores a nivel global. Además, porque no se puede replicar a mediano plazo o a largo plazo por la complejidad que tiene. Y son elementos claves en la fabricación de aviones de combate, paneles solares, instrumentos de salud, militares, etc. Otro punto de esta competencia tecnológica lo representa el G5, ¿no? Que la guerra comercial sabemos que también es una guerra estratégica. Y China ha desarrollado un plan estratégico de muy largo plazo, que incluye la generación de capital humano de muy alta formación. Como dato, el 1, 2 y 3G estaba liderado por compañías europeas como Nokia o Siemens. El 4G por Samsung, coreana, y Apple, de Estados Unidos. El 5G, 2 de las 5 compañías son chinas, Xiaomi y Huawei. Y Huawei está vendiendo más terminales que Apple y se está acercando a Samsung. Esto genera lo que se llama la disfunción en la transferencia de tecnología por el temor. O sea, no hay transferencia de tecnología entre las potencias que se encuentran más desarrolladas en este aspecto y el resto de los países, por el temor al uso militar que estas tecnologías generan, de los cuales también hay todo un debate ético a nivel global sobre el empleo de la inteligencia artificial, de la Internet de las Cosas, en los armamentos de uso militar. El quinto aspecto son las rearticulaciones estratégicas que se dan en el sistema internacional. Estamos claramente en una tendencia hacia una geopolítica de bloques, ¿no? Con un bloque occidental y un euroasiático continental. La votación de Naciones Unidas contra Rusia así lo manifiesta. Estamos en un escenario de globalización más guerra fría, porque coexisten redes tecnológicas, financieras e institucionales globalizadas y conflictos complejos de morfología híbrida en forma simultánea. Estos conflictos, esta proliferación de conflictos puede incluir una escalada del poder nuclear. Si bien las armas de destrucción masiva se hicieron para no usarse, o que son una garantía de seguridad, tenemos el ejemplo de Corea del Norte, Israel, Pakistán e India, que están fuera del grupo de los 5 nucleares, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Y tenemos la profundización del antagonismo dominante entre Estados Unidos, la República Popular China y Rusia. En este sentido, la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos de octubre, o sea, del mes pasado, describe claramente un escenario de antagonismo global entre las democracias lideradas por Estados Unidos y el grupo de los 7, frente, así lo establece, las autocracias representadas por los sistemas políticos de la República Popular China y Rusia. El documento materializa la gran estrategia estadounidense y ratifica la percepción de rivalidad intensa frente a China y frente a Rusia.
A modo de síntesis, el tablero mundial vemos que se está rearticulando a partir de este conflicto. La multipolaridad que vivimos, sin un orden global institucional, profundiza el modelo de desglobalización y de apertura capitalista que ya se encontraba afectado por la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. El sistema internacional entra en una fase entrópica y va hacia un modelo de al menos dos bloques, como vimos, el occidental y el euroasiático continental. Pero este último, el euroasiático continental, es el que tiene mayor dinamismo y mayor crecimiento económico, donde se fortalece la alianza Rusia y China producto del conflicto y donde también juega un papel importante India, que está comprando 5 veces más de petróleo y gas a Rusia y está utilizando en estas transacciones el rublo. En síntesis, el conflicto muestra que el anunciado mundo post-pandémico, caracterizado por un humanismo global y mayor cooperación, hoy es una realidad muy lejana. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, señor coronel. Con esto estamos terminando el ciclo de temarios que han expuesto nuestros disertantes y que nos ha permitido ver y desarrollar desde las causas hasta las consecuencias en la distribución del poder en el mundo. Bien, ahora es el turno de nuestro señor decano, que para finalizar, el coronel mayor Oscar Roberto Manelli dará las conclusiones sobre las temáticas abordadas. El coronel mayor es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, magíster en Ciencias Militares por la Academia de Guerra de Chile, licenciado en Administración y profesor universitario por la Universidad Austral. A usted, señor coronel mayor. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a todos los expositores que me precedieron por la magnífica exposición que han tenido. Y a modo, mi presentación va a redundar un poco en las conclusiones que los expositores anteriores han expresado. Primeramente, como estamos en un seminario de Relaciones Internacionales, adquiere vigencia lo que Joseph Nye escribió sobre las interrelaciones complejas que existen en el mundo. Y como verán, este conflicto puede ser abarcado de distintas ópticas, ¿no? Como cada uno de los expositores los presentó. En mis conclusiones me voy a referir a 5 planos totalmente distintos, que son los que están ahí plasmados en la placa. Voy a iniciar con el primero, que es del carácter político, porque es el que más engloba al resto de los otros planos. Y voy a empezar primero con un refuerzo de las alianzas. Y cuando hablo de refuerzo de las alianzas me voy a referir puntualmente a 2. Una, la que está la OTAN, como ustedes saben, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN ha fijado una posición extremadamente dura con respecto a esta invasión rusa, hasta el punto de que ha desplegado batallones en países como Estonia, Lituania, Polonia, y como también un batallón multinacional en Rumania. A esto también se le ha puesto exigencias a los países que la conforman de aumentar en 2% el gasto de defensa en el Producto Bruto Interno, aunque ha creado algunos resquemores entre los países que la conforman. A esa alianza, que por el momento se presenta como un apoyo de armamento hacia Ucrania, con una posibilidad lejana de poder llegar a intervenir en Rusia. Pero a esa alianza, creada en el año 1949, se suma en el 2021, AUKUS, que es una alianza formada por Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, con el propósito de crear un control sobre el Indo-Pacífico para limitar las aspiraciones chinas en esa región. ¿Qué ha conseguido el conflicto ruso-ucraniano? Una postura unificada de todo Occidente. Claro, cuando uno habla de todo Occidente, en ese continuo que puede ir desde denostar la invasión rusa, pueden haber también medidas económicas, políticas, financieras, pero en ese continuum vemos que cada uno de los países articula su necesidad en base a los intereses. Y acá adquiere importancia lo que el primer ministro británico Disraeli pronunció
que los países no tienen amigos, sino intereses permanentes. Esto nos lleva al tercer punto, que es el resurgir de Europa. Ustedes me dirán, pero ¿cómo si dependen del gas? Sí, pero ellos tratando de buscar una autonomía estratégica que los posicione correctamente en este contexto global. Claro, a su interior, la Unión Europea debe solucionar algunos problemas. Uno de ellos, el que mencioné anteriormente, que está referido a la exigencia de la OTAN de incrementar su gasto en defensa en un 2% del PBI. Otro, que Alemania ha cortado algunos oleoductos y gasoductos que vienen de Rusia, como es el Nord Stream 2. A ello también se le debe sumar la posición que cada uno de los países tienen con respecto a Rusia. El tercer punto que me voy a referir es a la inestabilidad del espacio postsoviético. Esto especialmente en los países bálticos. Ustedes saben que tanto Finlandia como Suecia quieren incorporarse a la OTAN. Y eso va entrelazado con el cuarto punto, que es el efecto contagio dominó que se puede dar en las periferias, especialmente del bloque postsoviético. Analizado el plano político, vamos a pasar al plano económico. En el plano económico, el primer punto que se ve es una degradación del sistema global. Básicamente lo que se ha visto es, como expuso el coronel Jovalki, una degradación en la estructura de stock, en los abastecimientos y en el comercio internacional en general. Para que ustedes vean, el Fondo Monetario Internacional, en sus estimaciones económicas, establecieron que para el año 2023 la inflación a nivel mundial sea del 8,8% y para el 2023 sea del 6,5%. Así tenemos hechos históricos, como por ejemplo Alemania, que estima tener una inflación del 10,2%, o de Holanda, un 12,8%. En países en que no habían conocido prácticamente la variación de precios. Y eso nos lleva a que se desencadenen los dos factores que se siguen a continuación, que es la inflación y el desabastecimiento, producto de la desconfianza en cual esto genera este sistema financiero y que puede conducir a una recesión en Europa. Enlazado con esto, tenemos los cuellos de botella y las roturas de stock. Como bien mencionaron los expositores anteriores, tanto Ucrania como Rusia son unos grandes productores de materias primas. El 29% del trigo que se produce a nivel mundial y el 62,5% de aceite de girasol que se produce provienen de estos dos países. Esto básicamente lo que hace es esa rotura de stock, que se había ya iniciado en el año 2019 con el COVID. Esto entró en un proceso de rearticulación, pero vino la guerra. Y si a ello también le sumamos la política china de COVID-0, crean estos cuellos de botella. A ello debemos sumarle la rearticulación de los mercados bursátiles, fundamentalmente en tres puntos: en la energía, en la materia prima y en las inversiones. Las inversiones que estaban previstas en los países emergentes, esto se ha reducido drásticamente producto del conflicto. Y la energía, vemos que tanto el gas como el petróleo, la incidencia que tienen en los países. Pero no solo en los países y en su industria, sino en los elevados costos que van a tener la población local de cada uno de ellos, especialmente de Europa. A todo ello se enlaza fundamentalmente con el impacto del cambio climático. Al depender muchas industrias del gas y del petróleo ruso, países como Alemania han vuelto a articular o a abastecer o prender sus usinas de carbón. Recuerden que actualmente se está desarrollando la conferencia por el cambio climático y que estos países se habían comprometido hacia el año 2045 de reducir a cero o drásticamente sus emisiones de carbono, cosas que no estarían cumpliendo a nuevamente habilitar sus usinas de carbón, que son el efecto más contaminante que tienen sobre el efecto climático. Todo ello también vino acompañado del cierre de las plantas nucleares que había establecido Alemania
producto del peligro que podían correr producto de este conflicto. En definitiva, lo económico va desde una gradación del sistema global hasta un impacto que tiene en el cambio climático. Paso al cuarto punto, que es el social. Mundialmente existe el rechazo a la invasión rusa, pero como dije anteriormente, los países no tienen amigos sino intereses. Y ese rechazo institucional en países como la Unión Europea vemos en que existe como tal, pero vemos, como lo expresó el señor coronel Lacatelli, no ha tomado muchas medidas con respecto al sistema financiero SWIFT, que son los que permiten los pagos en el sistema financiero. Lo que hemos visto de los problemas de desabastecimiento, regulación de los mercados bursátiles, esto va a tener un impacto demográfico. Como bien expresó el señor coronel Skobalki, existen una cantidad de desplazados y refugiados de casi el 50% de la población ucraniana. Todo ello tiene un incremento importante en la inseguridad alimentaria, que no solamente se va a ver en los países en conflicto, sino también en países más pobres, especialmente de la África subsahariana y también de América Latina. Y finalmente esto puede establecerse dos consecuencias. Una, la inestabilidad social en cual esto se puede dar en esos países, y el incremento de conflictos interestatales, al viejo estilo clausewitziano. Pasamos al plano militar. En el plano militar vemos en cuáles estos se han incrementado los gastos de defensa, como dije anteriormente, por parte de una exigencia de la OTAN hacia los países miembros en cuáles estos tienen. Hay países en cuales esta exigencia se le puede ver muy dificultada, puede ser el caso de España, y no así tanto de otros países en cuales mantienen una posición acorde. Existe una carrera de un posible rearme nuclear. El país que más ojivas nucleares tiene en la actualidad es Rusia, seguido por Estados Unidos. Pero el que inició una carrera en este sentido fue Gran Bretaña, hacia el año 2048 como meta final, de incrementar de 180.000 a 250.000 ojivas nucleares. Esto ha llevado a que se establecen nuevas alianzas y también esto se precipite en crisis periféricas en países, como dije anteriormente, países pobres, donde se pueden establecer estos conflictos intra y estatales. Y paso al último punto, que es de las amenazas nucleares. Si hay algo por la cual se creó el arma nuclear es para no ser usada, excepto en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí crea el concepto de disuasión, que permite en forma escalada y limitada llevar un conflicto a los distintos estadios. Lo malo del uso del arma de destrucción masiva es que cuando estas se usan, no existe un camino hacia atrás, no existe el día después. Lo que sí se vislumbra es poder participar o detener el uso de armas químicas y biológicas de uso de carácter táctico. Como verán, y como decía Joseph Nye, todo está interrelacionado en este mundo, ¿no? Y como conclusión final, lo que nos deberíamos preguntar, ustedes saben que Clausewitz escribió hace mucho tiempo en De la Guerra el concepto trinitario, donde figuraba el pueblo, el ejército y el gobierno. La pregunta que nos deberíamos hacer, ¿hasta qué punto el pueblo ucraniano está dispuesto a soportar todo este esfuerzo llevado adelante por su gobierno y respaldado por su ejército? Quedamos abiertos a las preguntas de cada uno de los que hayan participado en este seminario y esperemos haber cumplido con las expectativas de cada uno de ustedes de acercar los escenarios futuros, o por lo menos de lo que nosotros vislumbramos a futuro, de lo que desemboca en el conflicto de Rusia y Ucrania. Quedamos abiertos a las preguntas de cada uno de ustedes. Si no, muchas gracias por su participación. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta para alguno de los expositores. Por favor, levantar la mano. Si alguien quisiera profundizar el tema,
y si no hay ninguna pregunta, también en la última placa que hemos pasado podemos ver una dirección de email para contactarse con alguno de los expositores de la Facultad del Ejército. Así que bueno, vaya nuestro agradecimiento nuevamente, especialmente a los disertantes por la precisión y claridad en la exposición de los temas, y nuestro agradecimiento también a todos los participantes presentes que nos han acompañado. Y a modo de reflexión, traigo a la memoria una frase de Halford John Mackinder, que muchos de ustedes alguna vez habrán escuchado, y que la dijo en 1919 y que resume su teoría, y que dice que quien gobierne en Europa del Este dominará el Herland, dominará la isla mundial, quien gobierne esta isla mundial controlará el mundo. Así que nuevamente, muchas gracias por su atención y esperamos encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, coronel, muchas gracias.